Tito? Todas. Recordemos que son 11 las listas que participan en Misiones en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y para conocer cómo se vienen organizando con todo lo que es este proceso electoral, la distribución de las urnas y cómo va a ser también todo el protocolo para este domingo 12 de septiembre. Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Boneto, secretario electoral nacional, Distrito Misiones. Muy buenos días, doctor Boneto. Le saluda Alicia Rivas y Susana Babi de Radio Universidad. Buen día, Alicia, Susana, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo están? Trabajando ya en la cuenta regresiva con la distribución de urnas para este próximo domingo. Así es, estamos ya distribuyendo material de mesa a todas las localidades del interior donde van a funcionar los establecimientos receptores de voto, es decir, la mayoría de ellas son escuelas, ¿no es cierto? También tomando contacto con ustedes arduamente a raíz de todas estas difusiones falsas que han existido, sobre todo en grupos de WhatsApp, de audios, en donde se habla del sobre, cerrar el sobre y todo eso que en realidad son falsas las noticias. ¿No? Justamente, doctor, cuando empezaron a aparecer esas informaciones, uno lo primero que tiene que decir, no es tan simple anular un voto. De todo eso que anda circulando, ¿qué es lo más grave que hay que como destacar y aclarar, digamos? Miren, el protocolo efectivamente hace una recomendación de no salivar el sobre. Pero esta recomendación es a los fines de evitar un riesgo de eventuales contagios. Yo puedo estar con la enfermedad, no saberlo porque soy asintomático y ya estar en fase de contagio. Si salivo el sobre, pongo en riesgo a otras personas. De ahí es la recomendación, pero de ninguna manera llevar al extremo que hace ese audio de que el voto sea nulo porque esté pegado. Doctor, ¿y los sobres cómo son? ¿Tienen autoadhesivo o no tienen autoadhesivo? No se utiliza el autoadhesivo. Estos sobres son los provistos por el Ministerio del Interior y son los que se usaron ya en otras elecciones nacionales antes de otros años. El mismo tipo de sobre que se usó siempre, digamos. A lo que iba, llevar al extremo que hace esta mujer del audio, el que va a hacer el voto nulo, es una barbaridad jurídica, es decir, no es un asidero jurídico. Usted puede cerrar el sobre, no es necesario que cierre delante de las autoridades de mesa. Lo que se recomienda es que no lo haga con saliva, ¿sí? Que no lo haga con saliva. Y hacerlo tiene que hacerlo en el cuarto oscuro, ¿no? Tampoco está permitido que cierre con cintas. ¿Por qué? Porque sería un modo de identificación de un votante, eventualmente, y eso podría, sí, después ser cuestionado por algún fiscal, ¿no? Porque es un elemento extraño en el sobre, que es así una causal de nulidad. Las causales de nulidad de voto están enumeradas en el código, en el artículo 101, en el apartado segundo, y son 5. Y que esté cerrado el sobre no es una de ellas. ¿Y cuáles son esos 5 para recordar? ¿Cuáles son las 5 causales? Así recordamos también. ¿Y quiénes determinan la nulidad de un voto? La nulidad del voto siempre va a ser determinada al momento del escrutinio, cuando la autoridad está abriendo los sobres, y ahí se evalúa y se clasifica los votos en válido, ¿no es cierto? Si es válido positivo va a la boleta, al partido de la boleta que se trate, en blanco sería la otra, o nulo, ¿no es cierto? Y después vienen los otros recurridos de tiempo, nada, ¿no? Etcétera. El nulo, las causales de nulidad de votos son porque el elector puso una boleta que no es de las oficializadas para esta elección. Esa es una causal, por ejemplo. Trajo una boleta corriente y puso,
No es para esta misión acá en Misiones, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser porque tenga inscripciones o leyendas que permitan identificar eventualmente el viva fulano, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese es voto nulo también. La tacha de algún candidato no anula la boleta, está claro, pero inscripciones sí. Otra causal es que meta dos boletas distintas. Ahí la autoridad mesa no puede decir, bueno, pero hizo esto o aquel. No, es nulo para la dos, no vale para ninguna de las dos boletas. ¿Sí? Es nulo. Y la otra es que tenga rotura. Y la rotura no permita ver los elementos esenciales de la boleta, que son el número, el partido, la elección de que se trata, que es esta elección, ¿no es cierto? Y en la categoría de cargo que se vota. Si la rotura es de la foto para abajo, es válido. ¿Por qué? Y porque se ven los datos esenciales. Claro. Aunque no se vea el nombre de los candidatos, todo porque las listas se oficializan y se saben cuáles son los candidatos, ¿cierto? Es decir, esas son el elemento extraño es la otra que todavía, ¿no? El elemento extraño, por ejemplo, la señora que le pone una estampita para ayudarle a su candidato, está anulando su voto, porque es un elemento extraño. ¿Sí? Doctor, pensaba también en todavía la falta de tal vez de información que sigue habiendo en relación a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y una pregunta que ayer nos hacían, sabiendo que usted iba a estar con nosotros hoy al aire, es, yo no estoy afiliado a ningún partido político, te dicen, ¿cómo voto? ¿Dónde voto? ¿Qué tengo que ir? ¿No tengo que ir? Y si estoy afiliado a un partido, ¿puedo votar en otro partido para otro frente? O sea, las preguntas que todavía se disparan así tan básicas en relación a estas primarias. Las primarias, como dice su sigla, son elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Son obligatorias para todos los electores hábiles, es decir, aquellos de 18 a 70 años. Los de 16 a 18, los mayores de 70 están en el padrón, pero hay una excepción a la obligatoriedad en esas franjas de edad. Pero entre 18 y 70 años todos estamos obligados. Ahora, la otra parte de la pregunta, yo no soy afiliado, tengo que votar igual. Yo soy afiliado a un partido, puedo votar a otro, puede hacerlo, voto secreto. Voto secreto, ¿sí? Nadie sabe por quién usted va a votar. Y si alguien se entera por algún medio, está cometiendo un delito, esa persona, ¿sí? Está penado con hasta 3 años de prisión aquel que violar el secreto del voto. Doctor, y en relación al protocolo COVID, porque si bien nosotros ya votamos en junio, pero siguen habiendo preguntas. Por ejemplo, si uno tiene síntomas de COVID, no se hizo el hisopado, pero tiene síntomas, ¿hay formas de puede ir a votar igual y después justificarlo? ¿Cómo piensa el protocolo esto? Aquella persona que sospecha que tiene COVID, lo primero que tiene que hacerse es un testeo, ¿no es cierto?, para tranquilidad suya, de su familia, de todos, ¿no? Si le da positivo, debe guardar aislamiento, porque eso dicen los decretos y resoluciones ministeriales sobre la cuestión sanitaria vigente. Distinto a aquel que empieza a manifestar síntomas ya cuando está en el centro de votación. Esa persona se le va a admitir el voto bajo un procedimiento especial dispuesto por la jueza, ¿no? Pero el que es COVID positivo o contacto estrecho y sabe que es contacto estrecho porque la esposa, el marido o el conviviente dio positivo, ese tiene que guardar aislamiento preventivo, aun cuando no tenga confirmación. Entonces, si va a votar un caso positivo o un contacto estrecho, un caso positivo confirmado, está cometiendo un delito.
a esa persona le pedimos que no vayan a votar, se les va a justificar la no emisión de sufragio. Aquel que sin saber que está contagiado, empieza a manifestar síntomas, esa mañana ahí en la escuela, no sé dónde está por votar, se le va a invitar en principio a retirarse y justificar la no emisión del sufragio. Si no obstante dice, no, pero yo no creo haberme enfermado, yo quiero votar igual, se va a apartarlo y se le va a llevar al cuarto oscuro de contingencia, y en ese cuarto oscuro, con ciertas medidas de seguridad sanitaria, va a poder ejercer el sufragio. Pero hay que diferenciar bien los dos supuestos. Doctor, en el primero que le mencioné, la persona está cometiendo un delito. En el doctor, segundo, sí, lo escuchamos. En el segundo, decía usted. En el segundo, el caso que sin saberlo la persona va a votar y empieza ahí a evidenciar los primeros síntomas, ¿no? Compatible. En este caso se le va a permitir el voto, no se le puede impedir a una persona votar por la mera sospecha, ¿no?, de estar contagiado. Le quería preguntar, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que son autoridades de mesa y que ya tienen los síntomas, pero además tienen ya el hisopado positivo? ¿De qué manera, cómo deben comunicarse con ustedes? ¿De qué manera deben notificar esto para que puedan ser reemplazados el próximo domingo? Tenemos dos supuestos ahí. El que está confirmado, como usted dijo, ¿no?, ese está exento, debe excusarse, sí, nos debe avisar, porque si falta más y no dice nada, puede estar comprendido en el artículo 132 porque prevé como delito el abandono de las funciones, ¿no es cierto? Por eso debe avisarnos o a través, ellos tienen en la designación canales de comunicación con nosotros, ya se le puso ahí teléfonos, WhatsApp, Instagram, Facebook, todo, por cualquiera de esas vías puede comunicarse con nosotros, ¿sí?, para excusarse en ese caso. El segundo supuesto que usted me decía era el que empieza a tener síntomas unos días previos, el viernes, ¿no?, previo a la elección. A esas personas se le pidió al Ministerio de Salud Pública, se le dé prioridad para que se le haga testeo. Se les van a poder ir a hacerse testeo, o aún cuando no tenga síntomas y sospecha por que tuvo un contacto con alguien que le llamó y le dijo, mira, yo estuve con vos antes ayer o hace 4 días y resulta ser que me dio positivo, ¿sí? Es decir, un contacto que pueda generarle contagio. Esa persona, si pasaron ya de aquel contacto 5 días, que es lo que recomienda, ¿no es cierto?, debe ir a hacerse testeo, ¿no?, en las ciudades de Iguazú, El Dorado, Posadas, Oberá, va a haber centros de testeo y van a darle preferencia a quienes sean autoridades de mesa o delegados o personal del comando electoral. Doctor, en las escuelas va a estar el control, por ejemplo, de temperatura de las personas cuando entremos a las escuelas. El gobierno provincial comprometió un agente sanitario. Ese agente sanitario no va a hacer control de temperatura a los electores. A los electores no se le va a hacer control de temperatura, pero sí a los que van a permanecer todo el día en la escuela. Llámese autoridad de mesa, fiscales partidarios, personal del comando, del correo y delegado judicial. A eso sí se le va a tomar temperatura a primera hora, y de tener más de 37,5, bueno, va a ver cómo lo reemplazamos, ¿no? Doctor, y en relación a todo el material que tiene que ver con las elecciones, uno piensa urnas, boletas, bueno, todo eso, ¿está garantizado las condiciones de salubridad, entre comillas, para atravesar todo el traslado, el manejo? ¿Cómo se piensa eso? Así es, el gobierno de la provincia contribuyó con material
como son las máscaras protectoras faciales, barbijo, alcohol líquido y con todos los sanitizadores, que son los punteros de establecimiento, ¿no? Que van a estar con ropa adecuada, guantes, para hacer las tareas de sanitización de los lugares comunes, baños, picaportes, lugares que sean de tránsito también de las personas que ingresen al establecimiento. La autoridad de mesa va a estar con esas protecciones, va a tener alcohol líquido y alcohol en gel, para barbijos también para su protección y para la pública. El agente sanitario va a sanitizar manos de los electores que ingresen, aquellos que tengan barbijos mal estado, estén usando mal, sean insuficientes, le va a proveer un barbijo. La autoridad mesa va a sanitizar manos de los electores y los objetos eventuales que presenten para su identificación. También la virome o todo lo que utilice el elector. Cuartos oscuros van a ser sanitizados con la frecuencia que determine la autoridad de mesa. Van a ser ventilados también cada 2 horas, así lo marca el protocolo sanitario. De ser posible y no se vulnere el secreto de voto, se van a mantener puertas o ventanas del cuarto oscuro abiertas, de modo que haya una fluida ventilación y flujo de aire. Doctor, una de las cosas que también circula es que hay que ir con la virome. ¿Eso es así? ¿Por qué no escuché, perdón? Que hay que ir con una virome para poder firmar. ¿Eso es así? ¿El elector tiene que llevar su propio...? Se recomienda en el protocolo que los electores concurran con su virome, de modo no compartir virome de la mesa, ¿no es cierto? Va a estar provista virome en la mesa, va a ser sanitizada con alcohol, limpia la virome, se le va a entregar al elector, ¿no? Pero si el elector lleva su virome, mejor aún. También lo que recomienda el protocolo es que no haya contacto mano a mano, ¿no? Ni de los electores entre sí, que puedan andar circulando ahí, encontrarte con un amigo, abrazarte, tomarte uno mate en la escuela, mientras está en la cola. Todo eso está desaconsejado, está prohibido. ¿Hay alguna modificación en cuanto a las escuelas que fueron utilizadas como centro de votación en las elecciones anteriores? ¿Hay más escuelas? Considerando también que seguramente se habrán incorporado más personas al padrón electoral, sobre todo aquellos que cumplieron 16 años. Las escuelas van a ser exactamente las mismas. Las escuelas son exactamente las mismas. Salvo en una localidad del interior que se mudó a otro edificio, porque es la misma escuela, digamos, la escuela, pero se mudó a otro edificio en este interín de una elección y otra. Después, las mesas no, se aumentaron, hay 11, 12 mesas más, creo, si mal no recuerdo, respecto a la elección provincial. Los electores, por ende, el grueso va a votar en la misma escuela. Aquellos que estaban en última mesa de un establecimiento, puede ser que por el crecimiento del padrón del circuito al cual pertenece, vayan a parar a la primer mesa de la escuela siguiente. Eso puede llegar a ocurrir, pero son muy pocos. Que puedan estar. Sí puede haber corrimiento de mesa, por esto que creció el padrón en este interín entre el 6 de junio y el 14 de noviembre, que son las fechas que se toman para incluir electores, ¿no es cierto? Para la elección provincial se tomaba hasta el 6 de junio. ¿Sí? Ahora, para las elecciones nacionales se toma aquellos que cumplan 16 hasta el 14 de noviembre. Entonces hay más electores, ¿no? Doctor, ¿y hay más flexibilidad para justificar el voto de aquellos que no están en la provincia y que, por ejemplo, no están a más de 500 kilómetros y que en este contexto por ahí les sea como más complicado o prefieran no venir a votar? ¿O ahí igual rige la obligatoriedad en este sentido?
No, ahí hay una razón de fuerza mayor eventualmente, ¿no? Y esas personas tendrán que justificarlo. Va a haber justificación online. Hola. Sí, va a haber un sistema de justificación vía web. Bien. Así que, igual, el elector tiene 60 días para justificar la no emisión de sufragio. No es necesario a ese día justificar o intente a través de algunos de los medios justificar ese día. ¿Sí? Tiene 60 días para hacerlo. Doctor, bueno, para terminar también, el horario de votación se mantiene, digamos, ¿no? O en algún momento se pensó en extender un poco, pero se mantiene. El Código Electoral Nacional prevé un horario que es de 8 a 6 de la tarde. La persona que llegue después de las 6 de la tarde no va a poder votar. Así que la recomendación es que vayan dentro de ese horario. El protocolo estableció, y la jueza por su parte también, preferencias en prioridad para emitir el sufragio de las personas. El protocolo lo fija además de las personas mayores de 60 y aquellas que tengan enfermedades con comorbilidades, es decir, que si contraen el COVID corren serios riesgos de vida, como ser inmunodeprimidos, obesos, personas con tratamientos oncológicos, todas aquellas que tengan enfermedades de base que lo pongan en riesgo. Pero durante toda la jornada, esos de 10:30 a 12:30 tienen prioridad. Bien, ¿pueden ir con niños? ¿Con niños? ¿Se puede ir con niños? No, el protocolo prohíbe, en realidad no desaconseja, prohíbe concurrir con niños al local de votación o acompañados de otras personas que no sean votantes del establecimiento. ¿Por qué? Porque se va a saturar el aforo. El aforo es un número máximo de personas que admite ese establecimiento, sin riesgo sanitario. Bien. Es decir, el delegado va, de acuerdo a una fórmula que se les proporcionó, determinar cuál es el aforo del establecimiento. Una vez que ingrese ese número de personas, el resto que llegue va a tener que esperar que se vayan liberando lugares para poder ir ingresando. También está previsto que al día siguiente esos centros de votación, esas escuelas, tengan día libre para ser sanitizados. ¿Eso está dispuesto también? ¿O depende de la provincia? El Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud acordaron que 24 horas después del acto electoral van a permanecer cerrados los locales a los fines de su sanitización. Doctor Boneto, muchísimas gracias por este tiempo y también por la paciencia para ir compartiendo con nosotros algunas de las dudas que aparecen. Muchas gracias. Gracias por comunicar. Hasta luego. Hablamos con el doctor Eduardo Boneto, secretario electoral nacional, Distrito Misiones.